Estatua de la Libertad. Libertad iluminando el mundo. Estatua de la Libertad. Ubicación. Liberty Island. Manhattan, Nueva York. Nueva York, Estados Unidos. Altura. Altura de la estatua de cobre, a la antorcha. 151 pies 1 pulgada, 46 metros, desde el nivel del suelo hasta la antorcha. 305 pies 1 pulgada, 93 metros, dedicado. 28 de octubre de 1886 restaurado. 1938, 1984, 1986, 2011, 2012. Escultor. Frederick Auguste Bartholdi. Visitantes. 3,2 millones, en 2009. Órgano rector. Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Sitio web. Monumento Nacional Estatua de la Libertad UNESCO Sitio de Patrimonio Mundial. Tipo. Cultural. Estatua de la Libertad se encuentra en la ciudad de Nueva York. La Estatua de la Libertad, Liberty en Lighten in the World. Francés. La Liberté éclairant le monde, es una escultura neoclásica colosal en la Isla de la Libertad en el puerto de Nueva York en Nueva York, en los Estados Unidos. La estatua de cobre, un regalo del pueblo de Francia al pueblo de los Estados Unidos, fue diseñada por el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y su estructura metálica fue construida por Gustave Eiffel. La estatua fue dedicada el 28 de octubre de 1886. La Estatua de la Libertad es una figura de Libertas, una diosa de la libertad romana con túnica. Ella sostiene una antorcha sobre su cabeza con su mano derecha, y en su mano izquierda lleva una tabula ansata inscrita en números romanos con Julio 4, 4 de julio de 1776, la fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Un grillete y una cadena rotos yacen a sus pies mientras camina hacia adelante, en conmemoración de la reciente abolición nacional de la esclavitud. La estatua se convirtió en un icono de la libertad y de los Estados Unidos, y en un destino turístico de parques nacionales. Es una vista acogedora para los inmigrantes que llegan del extranjero. Bartholdi se inspiró en un profesor de derecho y político francés, Édouard René de la Boulaye, quien se dice que comentó en 1865 que cualquier monumento levantado a la independencia de los Estados Unidos sería un proyecto conjunto de los pueblos francés y estadounidense. Debido a la inestabilidad de la posguerra en Francia, el trabajo en la estatua no comenzó hasta principios de la década de 1870. En 1875, la Boulaye propuso que los franceses financien la estatua y los Estados Unidos proporcionen el sitio y construyan el pedestal. Bartholdi completó la cabeza y el brazo con antorcha antes de que la estatua estuviera completamente diseñada, y estas piezas se exhibieron para publicidad en exposiciones internacionales. El brazo con antorcha se exhibió en la Exposición del Centenario en Filadelfia en 1876, y en el Madison Square Park en Manhattan desde 1876 hasta 1882. La recaudación de fondos resultó difícil, especialmente para los estadounidenses, y en 1885 el trabajo en el pedestal estaba amenazado por la falta de fondos. El editor Joseph Pulitzer, del New York World, inició una campaña de donaciones para finalizar el proyecto y atrajo a más de 120,000 contribuyentes, la mayoría de los cuales donaron menos de $1. La estatua fue construida en Francia, enviada al extranjero en cajas y ensamblada en el pedestal completo, en lo que entonces se llamaba la isla de Bedloe. La finalización de la estatua estuvo marcada por el primer desfile de cintas de teletipo de Nueva York y una ceremonia de dedicación presidida por el presidente Grover Cleveland. La estatua fue administrada por la Junta del Faro de los Estados Unidos hasta 1901 y luego por el Departamento de Guerra. Desde 1933 ha sido mantenido por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Monumento Nacional de la Estatua de la Libertad. El acceso público al balcón alrededor de la antorcha ha sido prohibido desde 1916. Origen. Las libertas romanas y Sol Invictus, el sol no conquistado, influyeron en la Estatua de la Libertad. Disco del siglo III encontrado en Pessinus en la Turquía moderna. Museo Británico, Londres.
Según el Servicio de Parques Nacionales, la idea de un monumento presentado por los franceses a los Estados Unidos fue propuesta por primera vez por Edouard René de la Boulaye, presidente de la Sociedad Francesa contra la Esclavitud y un destacado e importante pensador político de su tiempo. El proyecto se remonta a una conversación de mediados de 1865 entre la Boulaye, un firme abolicionista, y Frédéric Bartholdi, un escultor. En una conversación después de la cena en su casa cerca de Versalles, la Boulaye, un ferviente partidario de la Unión en la Guerra Civil Americana, se supone que dijo: si un monumento se levantara en los Estados Unidos, como un monumento a su independencia, debería pensar que es natural si se construyera por un esfuerzo conjunto, un trabajo común de nuestras dos naciones. El Servicio de Parques Nacionales, en un informe de 2000, sin embargo, consideró que esto era una leyenda remontada a un folleto de recaudación de fondos de 1885, y que la estatua probablemente fue concebida en 1870. En otro ensayo en su sitio web, el Servicio de Parques sugirió que la Boulaye pensaba honrar la victoria de la Unión y sus consecuencias. Con la abolición de la esclavitud y la victoria de la Unión en la Guerra Civil en 1865, los deseos de libertad y democracia de la Boulaye se estaban convirtiendo en una realidad en los Estados Unidos. Para honrar estos logros, la Boulaye propuso que se construyera un regalo para los Estados Unidos en nombre de Francia. La Boulaye esperaba que al llamar la atención sobre los logros recientes de los Estados Unidos, el pueblo francés sería inspirado para llamar a su propia democracia frente a una monarquía represiva. Patente de diseño de Bartholdi. Según el escultor Frédéric Auguste Bartholdi, quien más tarde contó la historia, el supuesto comentario de la Boulaye no fue una propuesta, sino que inspiró a Bartholdi. Dada la naturaleza represiva del régimen de Napoleón III, Bartholdi no tomó ninguna acción inmediata sobre la idea, excepto para discutirla con la Boulaye. En cualquier caso, Bartholdi estaba ocupado con otros posibles proyectos. A fines de la década de 1860, se acercó a Ismail Pasha, jedive de Egipto, con un plan para construir Progreso Egypt Carrilling de Laito Asia, un enorme faro en forma de una antigua mujer egipcia fellao campesino, vestido y sosteniendo una antorcha en lo alto, en la entrada norte del canal de Suez en Port Said. Se hicieron bocetos y modelos del trabajo propuesto, aunque nunca se erigió. Hubo un precedente clásico para la propuesta de Suez, el Coloso de Rodas. Un antiguo bronce estatua del dios griego del sol, Helios. Se cree que esta estatua tenía más de 100 pies, 30 metros, de altura, y de manera similar se encontraba en la entrada del puerto y llevaba una luz para guiar a los barcos. Tanto el jedive como Lesseps rechazaron la estatua propuesta de Bartholdi, citando el costoso costo. El faro de Port Said fue construido en su lugar por François Coignet en 1869. La estatua de la libertad desde atrás, que muestra que ella está caminando hacia adelante cualquier gran proyecto, se retrasó aún más por la guerra franco-prusiana, en la que Bartholdi sirvió como comandante de la milicia. En la guerra, Napoleón III fue capturado y depuesto. La provincia natal de Bartholdi, Alsacia, se perdió para los prusianos y se instaló una república más liberal en Francia. Como Bartholdi había estado planeando un viaje a los Estados Unidos, él y la Boulaye decidieron que era el momento adecuado para discutir la idea con estadounidenses influyentes. En junio de 1871, Bartholdi cruzó el Atlántico, con cartas de presentación firmadas por la Boulaye. Al llegar al puerto de Nueva York, Bartholdi se centró en la isla de Bedloe, ahora llamada Isla de la Libertad, como sitio para la estatua, sorprendido por el hecho de que las embarcaciones que llegaban a Nueva York tenían que navegar. Le encantó saber que la isla era propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Había sido cedida por la legislatura del estado de Nueva York en 1800 para la defensa del puerto. Fue así, como lo expresó en una carta a la Boulaye. Tierra común a todos los estados. Además de conocer a muchos influyentes neoyorquinos, Bartholdi visitó al presidente Ulysses S. Grant, quien le aseguró que no sería difícil obtener el sitio para la estatua. Bartholdi cruzó los Estados Unidos 2 veces por ferrocarril, y conoció a muchos estadounidenses que pensó que simpatizarían con el proyecto.
pero seguía preocupado porque la opinión popular en ambos lados del Atlántico no apoyaba suficientemente la propuesta, y él y Lavoulaye decidieron esperar antes de organizar una campaña pública. Escultura de 1880 de Bartholdi. León de Belfort. Bartholdi había hecho un primer modelo de su concepto en 1870. El hijo de un amigo de Bartholdi, el artista estadounidense John Lafarge, más tarde sostuvo que Bartholdi hizo los primeros bocetos para la estatua durante su visita a los Estados Unidos en el estudio de Lafarge en Rhode Island. Bartholdi continuó desarrollando el concepto después de su regreso a Francia. También trabajó en una serie de esculturas diseñadas para reforzar el patriotismo francés después de la derrota de los prusianos. Uno de ellos fue el León de Belfort, una escultura monumental tallada en piedra arenisca debajo de la fortaleza de Belfort, que durante la guerra había resistido un asedio prusiano por más de 3 meses. El león desafiante, de 73 pies, 22 metros, de largo y la mitad de su altura, muestra una cualidad emocional característica del romanticismo, que Bartholdi más tarde traería a la Estatua de la Libertad. Diseño, estilo y simbolismo. Detalle de un fresco de 1855-56 de Constantino Brumidi en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., que muestra 2 primeros símbolos de América: Columbia, izquierda, y la princesa india. Bartholdi y Lavoulaye consideraron la mejor manera de expresar la idea de la libertad estadounidense. A principios de la historia de Estados Unidos, 2 figuras femeninas se usaban con frecuencia como símbolos culturales de la nación. Uno de estos símbolos, el Columbia personificado, fue visto como una encarnación de los Estados Unidos en la forma en que Britania se identificó con el Reino Unido y Marianne llegó a representar a Francia. Columbia había suplantado la personificación tradicional europea de las Américas como una princesa india, que había llegado a ser considerada incivilizada y despectiva hacia los estadounidenses. El otro icono femenino significativo en la cultura estadounidense fue una representación de Libertad, derivada de Libertas, la diosa de la libertad ampliamente venerada en la antigua Roma, especialmente entre los esclavos emancipados. Una figura de Liberty adornaba la mayoría de las monedas estadounidenses de la época, y las representaciones de Liberty aparecieron en el arte popular y cívico, incluida la Estatua de la Libertad de Thomas Crawford, 1863, sobre la cúpula del Capitolio de los Estados Unidos. La Estatua de la Libertad de 1854-1857 de Thomas Crawford. Los artistas de los siglos XVIII y XX que luchan por evocar ideales republicanos utilizan comúnmente las representaciones de libertas como símbolo alegórico. Una figura de la libertad también fue representada en el Gran Sello de Francia. Sin embargo, Bartholdi y Lavoulaye evitaron una imagen de libertad revolucionaria como la representada en la famosa Libertad conduciendo al pueblo de Eugène Delacroix, 1830. En esta pintura, que conmemora la Revolución Francesa de julio, una libertad semidesnuda conduce a una multitud armada sobre los cuerpos de los caídos. Lavoulaye no simpatizaba con la revolución, por lo que la figura de Bartholdi estaría completamente vestida con túnicas sueltas. En lugar de la impresión de violencia en el trabajo de Delacroix, Bartholdi quiso darle a la estatua una apariencia pacífica y eligió una antorcha, que representa el progreso, para que la figura la sostenga. La estatua de Crawford fue diseñada a principios de la década de 1850. Originalmente iba a ser coronado con un pileus, el gorro dado a los esclavos emancipados en la antigua Roma. El secretario de guerra Jefferson Davis, un sureño que luego se desempeñaría como presidente de los Estados Confederados de América, estaba preocupado de que el pileus se tomara como un símbolo abolicionista. Ordenó que se cambiara a un casco. La figura de Delacroix usa un pileus, y Bartholdi al principio consideró colocar uno en su figura también. En cambio, usó una diadema o corona para coronar su cabeza. Al hacerlo, evitó una referencia a Marianne, que siempre usa un pileus. Los 7 rayos forman un halo o aureola. Evocan el sol, los 7 mares y los 7 continentes, y representan otro medio, además de la antorcha, mediante el cual la libertad ilumina el mundo. Los primeros modelos de Bartholdi eran todos similares en concepto.
Una figura femenina en estilo neoclásico que representaba la libertad, vestía una estola y una pella, vestido y capa, común en las representaciones de diosas romanas, y sostenía una antorcha en lo alto. Según relatos populares, la cara fue modelada a partir de la de Charlotte Beisser Bartholdi, la madre del escultor, pero Regis Huber, el conservador del Museo Bartholdi, dice que esto, así como otras especulaciones similares, no tienen base de hecho. Diseñó la figura con una silueta fuerte y sin complicaciones, que se vería bien por su ubicación dramática en el puerto y permitiría a los pasajeros en embarcaciones que ingresen a la bahía de Nueva York experimentar una perspectiva cambiante de la estatua mientras avanzaban hacia Manhattan. Le dio audaces contornos clásicos y aplicó modelos simplificados, reflejando la gran escala del proyecto y su propósito solemne. Bartholdi escribió sobre su técnica. Las superficies deben ser amplias y simples, definidas por un diseño audaz y claro, acentuado en los lugares importantes. Se debe temer la ampliación de los detalles o su multiplicidad. Exagerando las formas, para hacerlas más claramente visibles, o enriqueciéndolas con detalles, destruiríamos la proporción del trabajo. Finalmente, el modelo, como el diseño, debe tener un carácter resumido, como el que se daría a un boceto rápido. Solo es necesario que este personaje sea producto de la abolición y el estudio, y que el artista, concentrando su conocimiento, encuentre la forma y la línea en su mayor simplicidad. Bartholdi hizo modificaciones en el diseño a medida que el proyecto evolucionó. Bartholdi consideró que Liberty tenía una cadena rota, pero decidió que esto sería demasiado divisivo en los días posteriores a la Guerra Civil. La estatua erigida se desliza sobre una cadena rota, medio oculta por su túnica y difícil de ver desde el suelo. Bartholdi inicialmente no estaba seguro de qué colocar en la mano izquierda de Liberty. Se decidió por una tabula ansata, utilizada para evocar el concepto de ley. Aunque Bartholdi admiraba mucho la Constitución de los Estados Unidos, decidió inscribir Julio IV McClxby en la tableta, asociando así la fecha de la Declaración de Independencia del país con el concepto de libertad. Construcción de la piel de cobre. Bartholdi interesó a su amigo y mentor, el arquitecto Eugene Viollet-le-Duc, en el proyecto. Como ingeniero jefe, Viollet-le-Duc diseñó un muelle de ladrillos dentro de la estatua, al que se fijaría la piel. Después de consultar con la fundición de carpintería metálica Gaget, Gautier y Co. Viollet-le-Duc eligió el metal que se utilizaría para la piel, las láminas de cobre y el método utilizado para darle forma, repoussé, en el que las láminas eran calentado y luego golpeado con martillos de madera. Una ventaja de esta elección fue que toda la estatua sería liviana para su volumen, ya que el cobre debe tener solo 0,094 pulgadas, 2,4 milímetros, de espesor. Bartholdi había decidido una altura de poco más de 151 pies, 46 metros, para la estatua, el doble que la de San Carlone de Italia y la estatua alemana de Arminio, ambas hechas con el mismo método.